Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Gracias, Señor. ¿Pueden sentarse? Gracias, Señor. Para muchos este día es especial. Para mí el especial es Jesús. Dedicarle un día y santificar un día es un acto religioso que gente piensa que con eso cumple todo y que Dios se siente contento por eso. Hoy no clavo un clavo, pero el sábado hago un ataúd completo. Lamentablemente esa es la hipocresía que vive el mundo e incluso hasta los religiosos. En muchos lugares hoy en día se está dando las 7 palabras. ¿Cuántas son? ¿7, 20 o cuántas son? Nosotros somos expertos en hacer de cualquier cosa un acto religioso. Y eso es lo que han hecho con las 7 palabras. Pero lo importante de todo eso es tener revelación. ¿Qué significa lo que Jesucristo hizo en la cruz? Que lamentablemente, me atrevo a asegurar, pongo mi cuello en un picador, de que la mayoría de los que celebran 7 palabras y hablan todas esas cosas no tienen revelación de la redención que Cristo compró para ellos. Hoy en día mucha gente piensa que Jesucristo fue asesinado porque trajo una filosofía nueva y no le creyeron, porque trajo un mensaje que no gustaba a la religión de aquel entonces. Y aún sus discípulos no sabían a lo que Jesús venía. Judas creía que iba a conquistar a Roma, los otros creían que él iba a empezar a establecer un reino diferente al cual ellos estaban sometidos sobre los romanos, y esa era la perspectiva que tenía cada uno de ellos, pero no tenían revelación de a qué vino Jesús. Por eso la religión de aquel entonces, los religiosos no le recibieron. La Escritura dice a lo suyo, no a los suyos. La gente siempre cita a los suyos, no a lo suyo, a su propósito. Pero los suyos no les recibieron. No les recibieron porque no comprendían a qué vino. Lo vieron como un profeta más. Todavía hay muchos lugares donde lo ven como un profeta más. Y hay muchos lugares donde para ellos Jesús no significa nada. Incluso para el mundo, gente que hoy día dice que están reflexionando, pero Jesús no significa nada para ellos. Porque hacen un acto hipócrita hoy en día, en este día, y el resto del año viven vidas desenfrenadas, pecando y haciendo cuanta cuestión mal hay. Pero hoy ellos dicen que van a reflexionar. Dios no manda a que el hombre reflexione, sino que se arrepienta. Son dos cosas diferentes. Porque yo puedo reflexionar y reconocer las cosas malas que estoy haciendo, pero eso no me causa mi arrepentimiento. ¿Cuántos me pueden entender? Yo puedo reflexionar y decir, la verdad que el camino que yo llevo es erróneo, el camino que yo llevo me va a... lo que merezco es el infierno, pero hoy es Viernes Santo, yo voy a reflexionar en lo que estoy haciendo, pero no voy a cambiar. El sábado voy a hacer lo mismo y el domingo voy a hacer lo mismo.
Sin embargo, Pedro cuando predicó dijo, arrepentíos y qué, y convertidos. Aún el arrepentimiento no basta si no está completo de una conversión, una dedicación, una consagración. Porque hay quien se arrepiente por el remordimiento, pero no cambia, no se somete a Dios. Lo más que Dios bendice es la obediencia. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Hay gente que dice que para poderse desarrollar espiritualmente tienen que pasar por un sinnúmero de circunstancias negativas para poder lograr espiritualidad. Sin embargo, la Escritura lo único que te enseña es, si te sometes a Dios, vas a cambiar. Si te sometes a su palabra, tu carácter cambiará. Si te sometes a su palabra, serás una nueva persona. Si eres obediente, recibirás todo aquello que Dios te ha prometido. Porque todo está sujeto a que nosotros obedezcamos a Dios. La bendición del cristiano está en la obediencia. No es en venir a la iglesia, no es reunirse en la iglesia. Es en la obediencia en todos los aspectos de la vida. Cuando usted estudia las Escrituras, una de las cosas que nos enseña la palabra es que la Escritura nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Que la Escritura nos separa. Cada vez que usted estudia las Escrituras y se da cuenta de que hay algo que Dios demanda de nosotros o que algo que Dios no quiere que nosotros practiquemos y tú eres obediente a eso, tú te estás santificando, tú te estás separando de aquello que a Dios no le agrada. ¿Me entienden? No basta con venir a la iglesia. No basta con decir yo pertenezco a tal iglesia, a tal denominación. Yo me crié en la iglesia. Te puedes haber nacido, tu madre te pudo haber parido en la silla de la iglesia. Y eso no hace ninguna diferencia si tú no te sometes a Dios. Tú sabes que si nosotros nos sometemos a Dios, una de las cosas que nos dice la Escritura es que el diablo tiene que huir de nosotros. Si el diablo no está huyendo de tu vida y está haciendo estragos en tu vida, es porque tú no estás sometido a Dios. Tal vez estés sometido a una institución, tal vez estés sometido a una religión, a un concilio, pero no estás sujeto a Dios. La victoria está en permanecer en Él y que la palabra de Él permanezca en nosotros. El diablo no le tiene miedo a un cristiano que venga a la iglesia. Porque si él logra coger su manera de pensar y distorsionarla, lo tiene aunque venga a la iglesia. No hay ninguna diferencia de uno que está en el mundo. Ahora, cuando el cristiano renueva su mente con la palabra y comienza a pensar como Dios piensa y actuar como Dios quiere que actúe, ese sí se constituye un enemigo potencial para Satanás. De lo contrario, él se deleita con los religiosos y los usa también. Muy fácilmente. Estuvimos estudiando antes que yo cogiera mis vacaciones. Forzada. Estuvimos estudiando sobre las doctrinas de demonios, ¿verdad que sí? Y todavía no ha acabado. Y doctrina quiere decir una enseñanza. Existen enseñanzas de Dios, existen enseñanzas seculares y existen enseñanzas de demonios, que son pensamientos, filosofías que inyectan en la mente de las personas para que ellos las divulguen y otros las crean y se hagan esclavos de él. Y hablamos de que una de las doctrinas de demonios es que cuando se le enseña a una persona que Dios tiene un propósito con algo negativo o tiene un propósito con una enfermedad, cuando ya Cristo llevó esa enfermedad para que tú no la llevaras, pues eso se convierte en una doctrina de demonios, porque lo único que está interesado en que usted esté enfermo
es el diablo, no Dios. ¿Por qué? Si usted analiza solamente con usar una neurona de las que muchas que usted tiene ahí en la cabeza, si usted analiza, usted es cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces, lo que están diciendo es que Dios enferma al mismo Cristo nuevamente. Aparte de eso, somos templo del Espíritu Santo. Y yo sé que hay personas que esto le cae como bomba, porque todo el tiempo han estado enseñando de que Dios tiene un propósito con todo. No todo lo que pasa aquí en la tierra tiene un propósito de Dios. Hay propósitos de Satanás. Los problemas Dios no los causa, ellos vienen solos y usted se los busca. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es no reconocer que las circunstancias por las cuales pueda estar pasando, ellos han cooperado para eso. Ellos han abierto la puerta para eso. Esta mañana yo estaba, en lo que me vestía, estaba escuchando a Charles Capp. Él estaba hablando del poder de la palabra. La gente no sabe que cada vez que usted habla, usted se enlaza con la palabra. Toda palabra es semilla, buena o mala, y tarde o temprano da su cosecha. Si usted es una persona que siempre está hablando negativo, y siempre está hablando de sus enfermedades, y siempre está hablando de sus temores, ay, por ahí anda esto, por allá anda esto otro, tú puedes estar seguro que lo vas a coger. Lo estás invitando a que venga a tu casa. Entonces, cuando las personas, por causa de su manera de hablar, se mete en grandes problemas, entonces vienen y culpan a Dios. Entonces el diablo los engaña diciéndole, eso es que Dios tiene algún propósito con lo que te está pasando. No, eso posiblemente de lo que te está pasando es fruto de tu manera de hablar. Si usted es una persona que siempre está hablando negativo, pues eso es lo que usted va a cosechar, cosas negativas. Y eso está aquí bien explícito, que usted tiene que estar incapacitado para no entenderlo. Pero está bien claro aquí. Vas a encontrar que las personas que siempre están hablando de enfermedad siempre están enfermos. Y cada día peor. Y una de las cosas que me llamó la atención que él dijo era, y tiene una realidad, que la mayoría de la gente que siempre están hablando de sus enfermedades cortan su vida aquí en la tierra. Están cooperando para morir tempranamente. Porque no hablan vida, hablan muerte. El poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua, aunque usted no lo crea, aunque ustedes religiosamente en su iglesia no se lo hayan enseñado, pero la Biblia lo enseña. Todo lo que dijeres creyendo te será hecho. Eso no lo enseñó ni la superfe, ni nadie que la gente critica por ahí. Eso lo enseñó Jesús. Él dijo, de cierto os digo que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que será hecho lo que digas, lo que tú digas, te será hecho. Y si tú dices, me va a dar un siento, esto, y entonces te metes a internet a ver que si el dolor que tú tienes, a ver que de ese síntoma que debe, aquí dice que puede ser cáncer, tengo cáncer. Te enlazaste con los dichos de tu boca. Puedes estar seguro que tienes cáncer. Qué silencio. Parece que la conciencia le está diciendo, mea culpa, mea culpa. Mire, yo he enseñado esto muchas veces. Si tú viniste en esta mañana a oír las 7 palabras, vas a oír más de 7 palabras, ¿oíste? Yo no soy religioso. Hay gente que 7 palabras consumado y no sabe qué fue lo que. Muchos de ellos no tienen revelación de lo que fue consumado. Mi hermano encomiendo tu espíritu, no sabe qué fue lo que estaba pasando ahí. Pero de ahí elaboran una historia religiosa. Y con eso se conforma la gente. Pero hay mucho más que eso. Amén. Después vamos a seguir hablando sobre la sin hueso, esa que usted tiene, que lo mete en problemas grandes.
Al diablo le gusta que usted hable negativo, que usted hable contrario a lo que Dios dice. Si Dios dice eso, pero hay gente que vive basados en realidades. Dios cambia las realidades. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de fe del cristiano. No estar hablando de las cosas que son, sino las que no son como si fuesen. ¿Usted no ve que la gente se adueña de las enfermedades? Mi artritis, mi esto otro, mi juanete. ¿Verdad que sí? Siempre están hablando y se apropian de eso. Y algunos se sienten hasta orgullosos. ¿Ah? Y algunos compiten. Tú le dices, uno dice, yo padezco de esto. Ah, eso no es nada. Yo sí padezco de otra cosa. Si no hay alguna oficina de médicos para que usted vea cómo compiten. A mí me operaron de acá hasta acá. Y sale la otra. Y a mí desde acá, donde la espalda pierde el nombre, hasta ahí me operaron a mí. Y el otro, no, a mí me sacaron esto. Y a mí el hígado, a mí la cuchara, a mí el vaso. Ay. Y esas se vanaglorían en las enfermedades. La gente que es así muere antes de tiempo y siempre está enfermo. Porque ellos mismos llaman las enfermedades. Lo que tú creas, algo que Jesús enseñó es bien poderoso. Cuando Él le dijo a las personas, conforme a tu fe te será hecho. ¿Qué le quiso decir? Conforme a tu creencia. Mire, el sistema de creencia de los creyentes es sumamente importante. Y si no es educado conforme a la palabra de Dios, usted lo que tiene solamente es religión. Mire, tengo 46 para 47 años en el Evangelio. No te rías, ¿viste? Deja que yo termine la frase porque tú te riendo. Y yo he oído y he visto mucho. Y hay cristianos que yo he conocido que viven unas vidas desgraciadas. Diga desgraciada. Están viviendo bajo la gracia, pero viven una vida desgraciada. ¿Sabes por qué? Por su sistema de creencia. Porque lo que le han enseñado no es evangelio, es tradición, es dogma, pero no le han enseñado la verdadera realidad del evangelio. Evangelios son buenas nuevas. Una buena noticia para un enfermo es que Jesucristo ya lo sanó. Una buena noticia para un pobre es que el Señor suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a la tierra. Eso es una buena noticia. Pero la iglesia se ha dado la tarea de predicar malas noticias mezcladas con un poquitito de buenas noticias. Y tenemos un cuerpo de Cristo, por causa de sus creencias, viviendo vidas desgraciadas. Aún en la iglesia están viviendo vidas desgraciadas. No se saben defender. Creen que el diablo tiene más poder que Dios. No saben que Dios habita dentro de ellos. Y andan invocando lo de que baje del cielo. Separan el poder del Espíritu Santo del Espíritu Santo. El poder que usted necesita para cualquier cosa en su vida lo tiene dentro. No tienes que buscarlo de arriba, ni abajo, ni al lado. Lo tienes allá adentro. Él habita. Puse algo en las redes. La diferencia de un cristiano a un no cristiano es que el cristiano tiene a Dios por dentro. Y el no cristiano no tiene a Dios, tiene la naturaleza del diablo, aunque sea buena gente, porque eso no tiene que ver nada con eso. Porque por naturaleza nacemos con la naturaleza del pecado. Y el único que puede cambiar eso es Jesús, por medio de su sacrificio.
Usted puede ser buena gente y estar destinado al infierno. Porque al infierno no se va por ser mala gente, sino por naturaleza. Por la naturaleza que tiene el hombre, que no, con la naturaleza del pecado no puede entrar al cielo. El pecado ya fue vencido en la cruz. El pecado no es problema para la humanidad. Al recibir a Jesús ya eso se borró. No hay condenación para los que están en Cristo. Lo que te va a llevar a ti al infierno no es tu pecado, es tu naturaleza, porque no la cambiaste. ¿Y cómo se cambia eso? Aceptando a Jesucristo como Señor de tu vida, para que nazcas de nuevo. Si piensas que creer que Dios existe, eso te salvará, estás equivocado. El diablo sabe que Dios existe, los demonios saben que Dios existe y tiemblan. Y tienen más temor que mucha gente. Ay, yo creo en Dios, Él existe. Pero no le crees a Él. El problema es que tú no le crees a Él. Tú crees en Él, que Él existe, pero no le crees a Él. Porque si le creyeras a Él, vivirías para Él. ¿Sí o no? No basta con creer que Jesús existió, que Dios existe. Ahora peor le va a aquellos que niegan de que Jesús existe y que Dios no existe. Pero sin embargo, cuando ven que el avión empieza a hacer así, empiezan a invocar a Dios. Cuando la tierra empieza a temblar, empiezan a rezar. Pero es bien importante nosotros tener revelación del reino de Dios, del Evangelio. No es pertenecer a una organización. Es haber tenido una experiencia de haber nacido de nuevo. Nicodemo era un religioso. Nicodemo conocía algo de las escrituras del Pentateuco y toda esa cuestión. Era príncipe de la sinagoga. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él lo recibió como algo natural. ¿Cómo es posible? Nacer otra vez de mi madre, que ella me vuelva y me para. Jesús no estaba hablando de eso, estaba hablando de una verdad espiritual, pero él no la podía comprender con su mente finita. Así le pasa a muchos intelectuales. Hoy tenemos gente predicando que son intelectuales, pero no tienen revelación en el Espíritu. Ningún seminario, ninguna escuela bíblica, ninguna, te hace a ti tener una revelación espiritual. Tú puedes llenarte de conocimiento intelectual y discernir la Biblia a un nivel intelectual, de acuerdo a tu conocimiento intelectual. Yo algunas veces veo predicadores y te cogen un pasaje y te lo naturalizan. No tiene nada que ver con lo que el pasaje no tiene nada que ver con lo que él está haciendo, pero él elabora una historia por encima del texto bíblico. Y parece bonito y se oye bien. Si lo expresa muy bonito, pues la gente dice, ay, qué sabio es ese hombre. Ay, qué tremendo, qué lindo habla. Pero es muerto. Si no tienes revelación de lo que en realidad quiso decir Jesús. Amén. Ok, búscase Lucas capítulo 4. Le voy a dar una recompensa, le voy a dar 50 pesos al que me coge el caballo. A ver, salgan de aquí con una soga y búsquenlo. Está bueno por un momentito nada más. ¿Estamos? Dice, vino a Nazaret. Mire, lo más importante de nosotros conocer en el día de hoy, el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. 4:16. Vuelvo y repito. Lo más importante para nosotros es conocer a qué Jesús vino a la tierra.
con qué propósito y qué fue lo que logró con su sacrificio, que nos beneficia a todos nosotros. Porque elaborar un drama en el día de hoy, ver a Jesucristo crucificado y aquel dándole latigazo, y eso no te lleva a ti a ningún lado. Eso solamente está dirigido a tus sentidos, a tus emociones. Tal vez llores. Hello. Pero eso no va a causar nada en tu vida. Ahí no hay ninguna revelación ninguna. Los discípulos vieron a Jesús morir en la cruz. ¿Sí o no? Pero todos se fueron a pescar después. Aquí acabó todo. Eso fue lo que ellos pensaron. Aquí acabó todo. Lo mataron, tan chévere. Estuvimos estos 3 años ahí gozando de milagros y prodigios y todo. Y de su palabra. Pero ya, se acabó todo. Vamos a pescar. Pedro, ¿dónde metiste las redes? ¿Y el barco todavía está encallado allí? ¿Sí o no? Ellos no sabían lo que estaba pasando en la cruz. Ellos no sabían lo que implicaba ese sacrificio. Para ellos era un asesinato. Pero para Dios no. Porque por medio de la muerte iba a vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte, que ese era el diablo. Eso no lo sabía Pedro, no lo sabía Juan, no lo sabía Jacobo, no lo sabía ninguno de ellos. Luego Pablo lo explicó, que fue quien verdaderamente recibió la revelación del sacrificio de Jesús. ¿Por qué Dios no se los reveló a ellos? Porque ellos eran carnales, ellos estaban muertos espiritualmente. Si le he dicho cosas terrenales y no las comprenden, ¿qué será si le digo cosas espirituales? Lo peor que tú puedes tratar de explicarle a una persona muerta espiritualmente, pecadora, algo espiritual, porque no te lo comprende, porque lo va a razonar, para él es locura. Porque se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Ellos no lo van a discernir espiritualmente porque ellos están muertos espiritualmente. Por eso es una pérdida de tiempo de tratar de tú doctrinar a un pecador con la palabra, si no lo llevas a Cristo primero. Si eso es como coger un pez, cogerlo, pescarlo y meterlo con tu tripa al sartén. ¿Viste que eso es profundo? Eso es muy profundo. Mara, no le dé casco a eso. ¿Sí? No vaya a ser que pierda par de neuronas pensando en eso. Estamos en Lucas. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga. ¿Conforme a qué? Fíjate, Jesús, siendo Jesús, tenía costumbre de venir a la iglesia. A algunos de ustedes se les debe pegar eso. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, buenas noticias. Para los tiempos de Jesús, la mayoría de la gente que existía para aquel entonces eran pobres. La mayoría. Era como ir a un lugar de la India o de África o ir a Haití, que la mayoría son gente pobre. Como ir a Cuba, que la mayoría son gente pobre porque los han hecho pobres. Igual que en Venezuela. Y él vino a traer buenas noticias. Una buena noticia para un pobre, ¿cuál es? ¿Sigue pobre? ¿Ah? Una buena noticia sería que Dios le supliría sus necesidades. Que Dios no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso es una buena noticia. No decirle, eres pobre, eres humilde. Una de las cosas que tenemos que aprender, humildad no es pobreza. Usted puede ser pobre y ser orgulloso.
y puede ser rico y ser humilde. La humildad es una actitud del corazón, no es un estatus. Ay, esas personas son humildes, mira, no tienen que comer. No, son pobres, no son humildes, son pobres. Y puede ser que entre esos pobres hayan personas que son orgullosas, que ni aceptan ayuda. Y algunos se sienten orgullosos de ser pobres. Yo cada vez que oigo, porque yo soy humilde, no, tú no, si estás hablando de ti, como que de humilde no tienes nada. Me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. A pregonar libertad a los cautivos, a los esclavos, y vista a los ciegos. A poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Los pobres son oprimidos. Los enfermos son oprimidos. Hechos 10:38, todos ustedes lo saben, todo de memoria. Yo repito todas estas cosas porque sé que hay mucha gente que me oye fuera de aquí que necesitan oír eso. Hechos 10:38, Pedro predicando dijo, como Dios ungió o capacitó, vamos a quitar la palabra ungir, porque ungir lo que quiere decir es capacitación. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Con esa escritura solamente, si usted sabe eso nada más, te puedes dar cuenta que todas las personas que Jesús sanó, todas, sin excluir ninguna, todas, estaban siendo oprimidas por el diablo, no por Dios. Ninguno de ellos estaba siendo probado por Dios. Ninguno de ellos estaba siendo procesado por Dios. Todos estaban siendo oprimidos. La enfermedad oprime. Y si es dolorosa, mucho más. Cuando tú ves en un hospital una persona con dolor, que tú lo ves desesperado, denme algo para este dolor, contra, magayo pata. Ya hasta hablan un montón de cosas. ¿Por qué no soportan el dolor? Porque eso oprime. Eso oprime, deprime y exprime. Es verdad. Y cuando tú tienes un dolor extraño, a la mente se te vienen muchas cosas. Eso es esto es lo otro. Prendes el televisor y salen hablando de eso. Oye las noticias, salen hablando de eso. Y si tú no tienes una mente renovada, vas a caer. Te vas a poner de acuerdo con el diablo, en vez de ponerte de acuerdo con Dios. Cada vez que te venga un pensamiento de alguna enfermedad, ponte de acuerdo con Dios. Y maldícela. Porque tú fuiste redimido de toda maldición. Esa es una cosa que la gente muchos cristianos no saben. Jesucristo en la cruz nos redimió, con su sangre nos compró. Pertenecemos a Él. Somos propiedad de Él. El diablo no tiene nada en nosotros, a menos que tú no le des lugar. No deis lugar al diablo. ¿Qué hace ese conocimiento contigo? A mí tú no me puedes vencer. Mayor es el que está dentro de mí. Yo fui redimido de todas tus maldiciones. Y en la maldición está la pobreza. La pobreza no es un acto, ¿cómo diría? Un estatus humilde. No, la pobreza es una maldición. Le hace Deuteronomio 28 para que usted vea. El aborto es una maldición. Toda enfermedad es una maldición. En 28, creo que es el 51 o el 61, uno de los dos. Te dice que aún
que no esté registrada la enfermedad ahí, también es una maldición. Y eso lo enseñó Dios, no lo enseñó ningún seminario, ni ninguna escuela bíblica, ni ninguna teología. Eso lo enseñó Dios. Es una maldición. La pobreza es una maldición, la enfermedad es una maldición, la esclavitud es una maldición. Y la Escritura dice que Cristo nos redimió de toda maldición. Y a los judíos les dice, Cristo te redimió de la maldición de la ley. Nosotros nunca hemos estado bajo la ley. Pero todas aquellas maldiciones que estaban bajo la ley, que todavía se manifiestan aquí en el mundo, nosotros somos redimidos de eso. Fuimos comprados. La palabra redimir es comprar, liberar, hacer todo hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, todas son hechas ¿qué? Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Esa es una escritura que muchos citan. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que dejar las pantallas, zángano. ¿Eso no te está hablando de eso? Yo todavía estoy preguntándole que me digan que es sin mancha y sin arruga. Porque si es literal, nadie va a para el cielo. Sí, porque el que no tiene una arruga por un lado la tiene por otro, porque todo el mundo tiene su arruga. Ya Cristo nos liberó de eso. Cristo nos limpió, no tenemos mancha. ¿Ah? Si Dios te perdonó todos los pecados, ¿cuántos te quedan? ¿Ninguno? Y todavía hay gente en la iglesia, en las iglesias, sentados, viviendo una vida desgraciada, pensando en sus pecados pasados, en las cosas que hicieron en el pasado. Dios los perdonó y ellos no se han perdonado. ¿Por qué? Porque el que tienen al frente lo que está hablando es pamplina. No vaya, no guste y no te ponga. En vez de enseñarle las escrituras. En vez de enseñarle lo que Cristo hizo por ellos. El sacrificio que implicaba todo eso. Pero ellos se conforman con intelectualmente interpretar la Biblia. Mire, este libro no se puede interpretar intelectualmente, aunque usted haya ido a la universidad más prestigiosa de este mundo. Esto se discierne mediante el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ok. Búsquese en primera de Juan capítulo 3 y verso 8. En el día de hoy lo más importante no es saber las 7 palabras, sino qué significa el sacrificio de Jesús. María, es ahí tu hijo. Me acuerdo, cuando yo empecé en la iglesia, la gente para este día estaban buscando un librito que hablara sobre las 7 palabras. Mire, le voy a decir una cosa y a lo mejor habrá personas que le moleste lo que diga. Pero a Dios no está interesado en que usted le dramatice su sacrificio, sino que lo crea. Yo había anunciado una obra que iban a hacer de supuestamente el sacrificio de Jesús. Y todos los que iban a participar son gente impía. Son unos pecadores, hasta comunistas son. Y eso es lo que van a tratar de representar la muerte y pasión. Monclova, Sandra Say, yo no sé si es que se llama Sandra. Gente que son
gente que son unos pecadores empedernidos. Y hay gente que va a ir a ver eso. Y se cree que es una lavadita de conciencia en ese momentito, eso le dura todo el año. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que la gente se arrepienta de sus malos caminos y vengan a Él para darle vida. Hoy se hacen un sinnúmero de cosas, menos recibir conocimiento de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Estamos ahí? Dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Ahí está mi firma. ¿Te ven mi firma ahí? Ahí dice Pedro Cotto Version. El que practica el pecado es del diablo. No lo dice Pedro, lo dice la Escritura. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, lo importante es esto, mira lo que dice. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso él vino. A destruir, a deshacer, a eliminar y hacer todo nuevo. Búsquese el significado de la palabra deshacer. Va a encontrar que una de las cosas que enseña es eliminar todo y hacer algo nuevo. Hacer algo nuevo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? La esclavitud de la gente, mental y físicamente. Esta hija de Abraham no debería estar libre. La mujer jorobada, estoy hablando, no debería estar sana. ¿Quiénes se ofendieron porque él la sanó? Los religiosos. Porque ellos amaban más el dogma que al ser humano. Siempre se manifestaron así. Y todavía es así. Yo puse algo en el Facebook de una familia porque estaban bañando en una piscina. Y nada más se veía así la foto. Y cogieron a la persona que era, parece que pastor de los jóvenes o no sé qué. Y lo bajaron de su... Eso no son iglesias, esos son cárceles. Lamentablemente, la gente se ofendió, algunos se ofendieron porque no, todas las iglesias pentecostales no son así. Claro que no, pero hay algunas que son así. Porque yo estuve en una que era así. Donde no se apreciaba a la gente si no entraban por el dogma de la iglesia. Si no vivían la hipócrita santidad que ellos viven, que aunque con su lengua la niegan y con sus actos lo niegan. Y muchos de ustedes vivieron eso. Jesús nunca trató mal a la gente. Nunca. Nunca les reprochó y les trujó el pecado a los pecadores en la cara. Nunca. Pero sin embargo, what happened? Jesús nunca trató mal a nadie. Nunca. ¿A quién trató mal? A los religiosos hipócritas que se vestían por fuera muy aparentemente santos, pero estaban podridos por dentro porque estaban llenos de amargura, pleitos, robo y de todo. Pero eso no es el mensaje de hoy. Jesús vino a destruir, a deshacer toda obra del diablo. ¿Sabe que el hombre fue creado para durar toda la vida? Si Adán no hubiese pecado, estuviese vivo todavía. Viviría, fuera vecino mío en Bayamo. El diablo siempre conspira para cortarte la vida. Tú puedes estar seguro que él siempre te va a decir que acabes contigo. Pero Dios no vino para eso.
Por eso es bien importante nosotros tener conocimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Búsquese Isaías 53, un momentito. Voy a empezar a leer solamente del 3 en adelante. Gracias, Señor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si tú buscas el original, dice la palabra choli, que dice experimentado en enfermedad. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora él te va a decir en realidad lo que estaba sucediendo y lo que sucedió con su sacrificio. Ciertamente, diga ciertamente, sin duda. ¿Verdad que sí? Se puede decir de esa manera. Sin equivocarnos. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de quién? Y abatido. Fíjate, hasta en eso fue lo que creyeron las personas que lo crucificaron, que todo lo que Jesús estaba sufriendo era porque Dios lo estaba castigando por haberse proclamado hijo de Dios. Ahora él te va a explicar qué era lo que estaba pasando. Mas el herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, no llagas, sino por su llaga, fuimos nosotros curados. Esto ya fue consumado. Ahora nos toca a nosotros apropiarnos de eso. En vez de estar lamentándonos y cogiéndonos pena y mirándonos al espejo, ay, mira qué hincho estoy, ay, me quedan dos afeitadas, ay, en el noticiero dijeron esto, en el noticiero dijeron lo otro. Mire, deje de oír noticias. Aquí las noticias no sirven para nada. Lo que hacen es que deprimen a la gente. Están una semana hablando de la misma estupidez. No oiga malas noticias, oye buenas noticias. Aquí hay buenas noticias. Que si hay una plaga, aquí hay buenas noticias. Acuérdese de algo bien importante, que todo lo que usted tema, eso le va a acontecer tarde o temprano. El temor es una fe en lo negativo, es una fe en el diablo, en la habilidad del diablo. El diablo no tiene más poder sobre ti que el que tú le das. Cuando tú te paras firme en lo que tú eres, él no puede contra tuya. Pero si él logra cambiar tu manera de pensar y tu creencia, te tiene. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que emana la vida. ¿Qué tú metes en tu corazón? Pregúntate, en todo el día, ¿qué es lo que tú oyes? ¿A qué te sometes? ¿Vives conforme a la corriente del mundo o vives conforme a la corriente de Dios? Si eres una de las personas que te pasa 2 y 3 horas viendo novelas, tú puedes estar seguro que el diablo un día te va a llevar. Aunque seas quien sea en la iglesia. Porque estás metiendo en tu espíritu algo contrario a lo que Dios enseña.
Y si eres de que siempre estás pendiente solamente a las noticias, te va a buscar un problema. Especialmente con las noticias de aquí, que es una conspiración. En el mundo hay mucha maldad. En la política hay mucha maldad. El que está abajo conspira con el que está arriba para que el que está arriba no eche para adelante. Y a él no le importa a usted. Aunque te digan, no, yo quiero ser político porque yo quiero ayudar a la humanidad y yo quiero ser de bendición al pueblo. Mentira, lo que te va a traer dinero. Después tú los trepas allá arriba y después vienen, conspiran contra ti, te meten impuestos, te meten un sinnúmero de cosas y tú fastidiado. Hasta te quieren educar los hijos. ¿Ah? Te quieren decir cómo tienes que vivir la vida. Esos son los políticos. Y la mayoría son iguales. ¿Tú crees que ellos te aman a ti? Bueno, ellos aman a ellos y su familia. Se acomodan allá y ya, ve, Chistri, que es familia mía, ven acá. Aquí tiene un puestecito, aunque no sepas ni lo que vas a hacer, fíjate, el cheque te lo envías, te lo damos. Eso es lo que se vive. Y no tan solamente aquí, en un montón de lugares. Yo he llegado a la conclusión de que de verdad, uno tiene que separarse del mundo. Porque atenta en contra de tu espiritualidad. Porque si yo me siento a ver una novela donde están dos adulterandos y dos de eso, pues entonces yo estoy participando de eso, aunque usted no lo crea. Hello. Estás viendo el otro, siendo el infiel al otro y tú ahí. Te estás gozando con el pecado, ¿sí o no? Ay, usted es legalista. La abuela tuya es legalista, yo no soy legalista. Pero yo conozco la Escritura. Sé santo porque el Señor es santo. Y sé santo en toda tu manera de vivir. Por eso es que usted encuentra gente dentro de las iglesias endemoniados. Porque viven doble vida. Le abren la puerta al diablo por la vista, por el oído, por los 5 sentidos. Y tú estás en la iglesia, pues están endemoniados, están atormentados. No tienen paz. ¿De qué te estás alimentando? Si te alimentas de la palabra, vas a tener paz. Vas a tener libertad. Vas a vivir libre. Hoy tenemos un sinnúmero de personas, incluso juventud de la iglesia, que no conocen a ningún personaje de la Biblia, pero conocen a Bad Bunny. Se alimentan de basura. Pues tú vas a producir basura. Tú vas a producir la semilla que tú metas dentro de ti. Todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes y todo lo que hablas se convierte en una semilla para ti. Y tarde o temprano dará su fruto. Tarde o temprano. Si oyes predicadores incrédulos, tarde o temprano eso te fastidiará. Porque te va a crear dudas. Por eso yo soy bien selectivo. Mire, a todos no, perdón. Señor, perdón, es mentira. Sí, porque no fue a todos. Pero a muchos de ustedes yo les envié libros, audio. ¿Sí o no? Óiganlo. Óiganlo. Y óiganlo no una vez, muchas veces. Hasta que eso le penetre hasta las entretelas de los cueros de la barriga. Como decía Machuchal. ¿Por qué? Eso renovará tu mente. Eso es lo que yo me pasa. Yo tan pronto me monto en la guagua y duermo oyendo hasta que me da sueño y me lo quito. En YouTube lo pongo. Libros completos de gente de fe, de gente buena. Y yo se lo envío a ustedes con el propósito de que ustedes lo oigan, no que me digan, gracias. No es gracias, óyelo. Y el que te óyelo. En vez de estar oyendo basura, óyelo. Chávez, yo tengo tu Facebook, tú no tienes Facebook, ¿verdad? ¿No tienes? Ah, para allá, está viviendo primitivamente.
Ah, pero no te lo puedo enviar. ¿Ella tiene? Ah, pues entren a mi página y me piden y yo lo voy para que tengan acceso. Ahí yo lo que pongo es, yo no pongo comida, como algunos que ponen platos de comida. A mí me fastidia. Yo algunas veces entro así por curiosidad en las páginas de algunos, platos de comida y ellos comiendo. Y vaya qué administración. Y tú no encuentras ni un texto bíblico en su página. Mire, usted no sabe predicar. Use las redes. Entre a YouTube, ponga Pedro Coto, coge todo. Ahí hay más de casi 700 mensajes. Envíeselo a la gente. Así hace algo por la patria. ¿Ah? Le estoy dando ideas, porque si a usted no se le ocurre. Ok. Ok. Nos quedamos en el 5, ¿verdad? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted, si ha aceptado a Jesucristo como Señor de su vida y ha nacido de nuevo, ante los ojos de Dios, usted es justo, no pecador. El oficio de un cristiano no es pecar, aunque pueda fallar al blanco, aunque pueda pecar. ¿Ah? Dios te ve justo, la iglesia no te ve justo. La iglesia siempre te está señalando tus faltas, en vez de enseñarte a cómo superarlas. ¿Sí o no? Te señalan tus faltas y te condenan por ellas. No te vas. Si viene el Señor, no te vas por esto. Si viene el Señor, no te vas que tiene porque esa cadenita. Si viene el Señor, no te vas porque tiene la chivita. Si viene eso no fue lo que Dios nos mandó a nosotros. No nos mandó a condenar ni al mundo, ni mucho menos a los cristianos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos ¿para qué? Para la justicia. Ya libre de pecado, eres justo. Ahora, si tú no reconoces la justicia de Dios en tu vida, te vas a ver como pecador. Vas a justificar el pecado en tu vida. Es que somos débiles. Todavía dice que el débil fuerte soy. La Biblia no dice que digas que eres débil, sino que digas que eres fuerte. Porque cuando tú dices todo lo contrario a lo que tus sentidos te dictan, tarde o temprano tus sentidos tienen que cambiar. Porque serán dominados con tu manera de pensar. Pero si te acomodas, si usted ahora mismo está sentado ahí y empieza a pensar, tengo sueño, estoy cansado, el cuerpo tuyo va a decir, es verdad, estás cansado, déjame acomodarte más, que acomoda la otra cacha, ahora. ¿Ah? Quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia, y por cuya herida, no por cuyas heridas,
cuya herida fuisteis sanado. Mire, Jesús se hizo, literalmente, Jesús se hizo una llaga. Hay una foto que alguna vez yo la he visto en Facebook, donde se le ven hasta las costillas. Una cosa que yo digo, posiblemente así mismo fue. Que el látigo se llevó los pedazos de carne que se tienen que haber visto las costillas. No era que tenía muchas rayitas y aquí 2 o 3 gotitas de ketchup y eso como lo ponen en las películas. Él estaba totalmente desfigurado. Su parecer no era de hombre. Su espalda era una sola llaga. Y todo eso lo hizo por ti. Y tú por despreciar eso vas a ser condenado. Hello. Ya estamos terminando. ¿Cuánto quiere que termine? El que diga amén le tiro con él. El que diga amén le tiro. Ay, Señor. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Voy a resumir algo aquí. A ver, déjame ver ¿cómo puedo empezar? Ok. Cuando Dios le dijo a Adán, si comía del árbol del bien y del mal, moriría. Ustedes todos saben que si usted ha leído la Escritura y ha leído la historia, él comió pero no murió físicamente. ¿Verdad que no murió? Murió después de 900 años y pico. Pero murió espiritualmente. Hay gente que no sabe lo que es muerte espiritual. Y encontramos muchos versículos que dicen, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ellos lo razonan y dicen, pero si yo nunca he estado muerto. Pero ahí está hablando de una muerte espiritual. Muerte espiritual quiere decir separación de Dios. La vida de Dios no dejó de fluir en Adán y en Eva. Ellos vinieron a recibir otra naturaleza, de aquel a cual ellos obedecieron. Cuando Dios creó al hombre, lo creó sano de todo, aún mentalmente. Ellos no tenían conocimiento de lo malo, del mal. Lo único que le ofreció Satanás a ellos fue el mal. Conocimiento de lo malo. Porque ya ellos tenían conocimiento de lo bueno. Satanás le dijo, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que solamente ellos conocieran el bien. Pero ellos como desobedecieron a Dios, entonces fue que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y ahí empezaron a venir todas las malicias habidas y por haber. Le dañó el alma. Le dañó la mente. Ok. De ahí en adelante, todo ser humano nacido de mujer nació con esa naturaleza. Una naturaleza caída, una naturaleza influenciada por Satanás. Hay gente que se ofende que le diga, mira, si tú no eres cristiano, la naturaleza que tú tienes es la naturaleza de Satanás, aunque seas buena gente. Eso fue lo que Satanás le impartió al ser humano. Entonces, de ahí en adelante, Dios elaboró el plan de redención. Y cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, en sustitución de nosotros, ahí clavó todo, llevó en su propio cuerpo todo el pecado que te condenaba a ti, te hacía culpable. Y al llevar tu pecado, todo lo que estaba en contra tuya, te dio el beneficio de hacerte inocente. Que eso es justicia. Ahora puedes entrar libremente ante Dios sin tener una persona que vaya por ti, ningún intermediario. Tú mismo puedes entrar
al trono de la gracia. Porque el velo que impedía que tú entraras a ese lugar santísimo ya fue roto. Y esa presencia que había en ese lugar santísimo vino a morar dentro de ti. Y vive en ti. Y ese es el espíritu que vivifica nuestro cuerpo. Nosotros somos gente sobrenaturales, pero vivimos como gente terrenales, porque no estamos conscientes de lo sobrenatural en nosotros. No estamos conscientes de la autoridad que poseemos. Se supone que nosotros los cristianos, ya cuando tengas un poco de madurez, tú no necesites buscar un intermediario ni a ningún hermano que ore por ti, porque tú tienes la autoridad, tú tienes el acceso al lugar santísimo, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. No tienes que estar codependiendo de las, ay, oren por mí. Pero a la iglesia se le ha doctrinado a codepender de otros y no verse ellos mismos orando por ellos mismos. Ese es uno de los grandes problemas. Si yo le pido a más que ore por mí por una cuestión, estoy diciendo que yo no tengo audiencia, él sí. ¿Es verdad o no es verdad? Que Dios lo oye a él, pero a mí no. Por eso le pido a él. No es lo mismo que yo diga, más, ponte de acuerdo conmigo entre cualquier cosa que pidamos. Eso es diferente. Pero cuando yo delego en ti lo que se supone que yo ore y yo crea, pues que estoy creyendo de que a mí Dios no me va a oír. Cuando Dios dice que Él está atento a la oración de los justos. Pero a eso nos han acostumbrado. Déjame llamar a la televisión, déjame llamar al ministerio, déjame llamar a... Entonces, y está bien cuando tú eres un bebé, que desconoce, que depende. ¿Verdad? Cuando tú vienes a este mundo, tu mamá te limpia, ¿verdad? Te da la lechita, te saca los gases. ¿Verdad que sí? Pero tú vas creciendo. Ella te lleva el cuy a la cama y todo. Pues llega un momento que te va a decir, ve a la nevera y búscalo. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso es criar un parásito. Cuando tú le das todo a tus hijos, todo y todo eso lo hace fácil, tú estás criando un bobolón parásito. Porque no se va a esforzar por nada en la vida. Porque está acostumbrado a que todo se lo den. Eso es aparte, tú sabes, eso es otra área de... Dios desea de que tú tengas confianza en Él. Que tú proclames en tu vida lo que ya Él hizo por ti. De que tú le hables a tu cuerpo, enderézate en el nombre de Jesús, alíñate con lo que dice la Escritura. Pero en vez de hacer eso, ay, yo creo que me voy a morir. Ay, yo creo que me va a dar. Ay, yo creo que sí, esto que sí. Y forman un muro de lamentaciones. Hermanos, oren por mí. Hagan una cadena. ¿Ah? En la Biblia yo no encuentro gente haciendo cadenas. Y cuando todos oraban unánimes, no era por enfermedades ni por esas cosas. Eran cuando conspiraban contra ellos, que todos se unían en oración. Padre, concede que con denuedo prediquemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano haciendo señales y prodigios. Y comenzando diciendo la oración, mira sus amenazas. Hoy en día no hacen eso. Mira, son amenazas del gobierno, vamos a sacar carteles y vamos a hacer una marcha y vamos a hacer un montón de cosas. Y total, ellos se hacen de la vista, ni la prensa ni nada reseña las cosas esas. Pero una iglesia poderosa, que tenga señales y prodigios, es diferente que un cartelón y un piquete. Hello. Fíjate cómo ellos oraron.
iba a decir en el canal 4, creo que es en Hechos 4, ¿verdad? Señor, mira sus amenazas y concédenos que con denuedo, con coraje, prediquemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano haciendo milagros y prodigios mediante el uso del nombre de Jesús. Esa era su oración. Hoy no hacen eso. Hoy van a todas las emisoras y vamos a planificar un piquete. Lo mismo que hace el mundo, lo mismo. Aquí se metieron 200,000 personas en el Capitolio, ¿sí o no? ¿Qué lograron con eso? Nada. El gobernador ni dijo, a mí no me vengan a meter presión, no me importa. Pero ¿qué diferencia hubiese sido que alguien se hubiese levantado allí e hiciera bajar fuego del cielo? Como Elías. Y que hubiese quemado al coso ese que está así. ¿Qué Colón es ese que está ahí? San Juan Bautista. Y se hubiese quemado el San Juan Bautista. ¿Cae el temor de Dios o no cae? ¿Por qué la mayoría de la gente no respeta a la iglesia? Porque es una iglesia muerta. Usando las herramientas y usando la psicología y la filosofía del mundo para tratar de causar algo espiritual. Y eso no funciona. Mire, hoy se habla de avivamiento. Y con esto voy a terminar. Hoy se habla de avivamiento y la gente piensa que avivamiento es revolcarse por la iglesia, brincar, saltar y caer en el suelo y todas esas cuestiones y manifestaciones. Manifestaciones no es avivamiento. Cuando hay un verdadero avivamiento, cae un temor que lleva al arrepentimiento a la gente. Los verdaderos grandes avivamientos que se han dado en la historia han causado temor en los pueblos, arrepentimiento en la gente, empezando por los de la iglesia, que hay muchos que necesitan arrepentirse de su manera de vivir. No son manifestaciones, aunque puede estar acompañado de eso, pero lo más importante es el temor a Dios. Causa arrepentimiento, causa quebrantamiento en el buen sentido de la palabra. No quebrantear que te va a partir en pedazos, sino que tú de corazón te arrepientes y te apartas del pecado. Pero avivamiento de que brincas y saltas y oraron por ti, caíste al suelo y la semana sigues igual, eso no es avivamiento ninguno. Estudie bien los avivamientos para que usted vea que donde hubo avivamientos verdaderos, hubo arrepentimientos por masas. Cuando yo veo esos lugares donde hacen un llamado y pasan miles de personas y se humillan ante Dios, ahí hay un avivamiento. Pero porque brinquen y salten y venga alguien ¡guau! Y todo el mundo caiga al suelo, eso es un show. Yo viví todo eso. Pero sabes que llegué el momento y dice, no me interesa ver eso. Yo me interesa ver gente cambiada, gente con mente renovada, gente que se conozcan a sí mismos, que conozcan lo que Jesucristo hizo por ellos y el poder que poseen. Y que no anden para arriba y para abajo de todo viento de doctrina, que sean gente madura, que no tengan comezón de oír, que estén fundamentadas en la palabra de Dios. Que el diablo les tema no por bobería, sino porque este sabe lo que es, dónde está. Este sabe quién es. No puedo meter con él, porque me va a reprender, me va a caer encima y después usa la espada del Espíritu. La mayoría de los cristianos no usan la espada del Espíritu. Usan la queja, usan la murmuración, pero no usan la espada. ¿Prendieron algo esta mañana? Mira que vengo virado. Vamos a estar puestos de pie un momentito.